que el tema requiere tratarlo por partes. Para mí esa es la primera parte, la economía. La siguiente parte debe de ser educación o política o seguridad. Tres, cuatro partes que vayan pudiendo discutirse con relativa seriedad, ¿no? De otra manera, tocaremos todo nada más a vuelo de pájaro y no vamos a profundizar en nada. El texto, que además se lo hice en compañía de Joaquín Vela, trata de responder a este asunto. Como verán, cada punto requeriría una discusión especial. Voy a leerlo todo de conjunto y después, si queda a la disposición de ustedes, ir discutiendo punto por punto o dejarlo para después, para más adelante, ¿no? De acuerdo. Entonces, es sobre la economía. Es importante hacer crecer la inversión productiva, fortaleciendo con urgencia la producción industrial, que aumente el volumen del valor agregado de la producción nacional. Esto permitirá crear empleo de alta productividad con salarios remuneradores, disminuir el papel hegemónico del capital rentista existente, constituido por el capital inmobiliario y el sector de las finanzas. Este objetivo, desde luego, significa trabajar en el sentido de la independencia económica del país. Dos, respecto al capital internacional, es menester aprovechar el proceso de relocalización de la industria extranjera, regulando con medidas que añadan innovaciones científicas y tecnológicas a la economía nacional. Abandonemos el modelo de país maquilador con mano de obra barata impuesto por el neoliberalismo. La experiencia china en ese sentido es muy rica. Se aceptaba la inversión extranjera siempre y cuando aportara las innovaciones tecnológicas y científicas que han convertido a China en el primer país productor en muchas ramas de la economía. Tres, para eso es importante planificar el desarrollo del país, buscando la integración económica de regiones marginadas, en este caso fundamentalmente el sureste, ¿no? Construir 100 parques industriales, gracias a una inversión pública que obtenga, aquí está medio borrado, bueno, presentes, que tengan presentes las necesidades de agua, electrificación y conectividad. O sea, en este sexenio debe desarrollarse una amplia intervención pública. Así como vamos a fortalecer la producción industrial, el papel de proa, el papel a la cabeza debe de ser la inversión productiva nacional, que permita integrar a esas regiones y conforme a esas regiones que sean prioritarias, cubrir las necesidades de agua, de electrificación y de conectividad. Leía hoy una noticia donde Bartlett afirmaba que podía constituir, abastecer el 46% la Comisión Federal de Electricidad de las necesidades de electrificación del país. Eso, pues evidentemente, en condiciones de un crecimiento más acelerado, es insuficiente. Por otro lado, la conectividad, me refiero a la construcción de medios de transporte públicos colectivos, o sea, de carreteras y de ferrocarriles. El anuncio de Claudia de que se van a restablecer líneas férreas a algunos puntos fundamentales del país me parece muy importante y que trata de responder a eso, ¿no? Número cuatro.
Para ello, hay que diseñar programas de inversión en los que participen el sector público, el sector privado y el sector social. Menciono el sector social porque, como vamos a ver más adelante, es fundamental para el país impulsar el sector social, donde hay una gran cantidad de pequeñas y medianas industrias y negocios que necesitan respaldo, que representan además la mayor parte del empleo del país y que no vamos a encontrar atajos para convertirlos en monopolios capaces de convertirse, de enfrentarse a los otros monopolios extranjeros y nacionales, pero que sí podemos encontrar la forma de desarrollar estos negocios y garantizar el bienestar del país. Quisiera hacer notar que el tercer Congreso o el tercer pleno del Congreso del Partido Comunista Chino hace hincapié precisamente en el fortalecimiento de este tipo de negocios, con programas especiales de crédito, de asesoramiento, como el que nosotros estamos proponiendo. Es programas que tengan por objeto satisfacer las demandas de máquinas, herramientas, servicios de administración, de, perdón, herramientas, servicios y de autosuficiencia alimentaria. El rescate de Mexicana de Aviación es un ejemplo, máxime si se constituye como una cooperativa. Y la construcción de una planta productora de fertilizantes, ahí se comió la computadora, que es fundamental, porque si algo se necesita ahorita en este momento es dar un impulso al campo. Y no se puede dar ese impulso sin sin fertilizantes apropiados. Parece ser que el resultado del panel sobre el maíz transgénico que tenemos en relación con Estados Unidos en el Tratado de Libre Comercio va a venir, va a ser una resolución en nuestra contra. Ya Sergio Sarmiento alardeaba de que iban a ganar el maíz transgénico. 5. Reconocer la importancia económica, permítanme, espérenme tantito, es que se me trabó esto. Disculpen la interrupción. Reconocer la importancia política y económica que tiene el sector social constituido por pequeñas y medianas industrias, un sector comercial muy extendido, cooperativas de diverso tipo productivo, de diverso tipo, productivas, de consumo, etcétera. Constituir un organismo que capacite y asesore en términos legales, fiscales, administrativos y crediticios a los integrantes de ese sector. Privilegiar el crédito para el sector social que abarca una gran parte de la economía del país, atender esas tareas es urgente y necesario para consolidar la economía nacional y la hegemonía política en el país. Vinculando el punto anterior, vinculado al punto anterior, está la necesidad impostergable de construir una banca de desarrollo que funcione,
que satisfaga las necesidades de crédito de pequeños y medianos productores, prestadores de servicios, ejidatarios, prestadores de servicios, pequeños productores agrícolas. La banca comercial actual otorga pocos préstamos y obtiene enormes ingresos con los préstamos al consumo y por comisiones. Cobra altas tasas de interés, canaliza poco crédito a la producción y en realidad juega un papel retardatario. Les digo que he estado teniendo problemas con la computadora. No quisiera, David, leer los Sí, puntos que siguen, porque no los tengo en a esta, ver, esta página. en qué punto te quedaste? Y déjame ubicar el No te archivo. oigo. Déjame ubicar el archivo y me O dices, por cualquier favor, compañero que la tenga, porque alguien esos que la tenga a la mano, el documento de Panchito, lo mando. ¿En qué punto te quedaste, Panchito? voy al 7. En el 7. Muy bien. Bueno, seguimos. 8. El panorama de la No, 7, economía va el mundial. 7. Va 7. Ok. 7. Se hereda una deuda pública importante y el pago de los intereses exige un monto elevado del presupuesto público, sumado a una fuerte inversión pública y al costo de los imprescindibles programas sociales, dan como resultado un reto enorme para las finanzas públicas. Es necesaria una reforma fiscal o, en su caso, la obtención de un indeseable mayor endeudamiento. 8. El panorama de la economía mundial es preocupante, con contradicciones que tienden a agudizarse. Las presiones de Estados Unidos sobre el gobierno de nuestro país por el acercamiento con la economía de China son inocultables y servirán para exigir el alejamiento y la restricción a las inversiones provenientes de ese país. 9. ¿Quién ganará la presidencia estadounidense? Es una pregunta que se responderá hasta fines de año. En todo caso, habrá que tener un diseño de las relaciones con cualquiera de los posibles gobiernos. Al parecer, un triunfo de los demócratas sería más benigno para México. Si quieres, Panchito, continuar, No, ya está ahí, ya llegamos. hasta ahí. Bueno, entonces, anoto que eh, Panchito nos señala que para él es importante poder extender esto en una serie de puntos, que él solamente ha abordado la cuestión de la economía y propone que pudiera abordarse como más adelante o en otras sesiones lo relacionado con educación, con salud, con seguridad y con otros puntos. Es decir, que pudiera ser no en una sola intervención, sino que pudiera haber otras sesiones. Entonces, vamos más adelante a tomar en cuenta estas consideraciones. Y por el momento ahora le vamos a dar la palabra a nuestro compañero Benito Mirón Lince, que ustedes saben es un compañero que ha sido no solamente activista desde el 68, sino también ha sido también dirigente político, funcionario como otros compañeros. Y bueno, pues le pedimos a Benito que por favor intervenga en 15 minutos. Bienvenido, Benito. Gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todas y a todas, a todas y a todos, compañeros y compañeros, y especial agradecimiento a los compañeros de Oriente Rojo y del Congreso Social por promover este tipo de reuniones que considero que son tan importantes. Creo que para lograr una transformación verdadera en cualquier país, en este caso en México, pues es necesario el debate, es necesario dar la lucha ideológica, es necesario escuchar a las diferentes voces y sobre todo tener claro que en México no solo existen
conservadores y liberales, ¿no? Que existen también otras formas de pensamiento, de diversas formas de pensamiento de izquierda, también, que creo que es muy importante que hagan su aportación, y este tipo de eventos pues nos permite, ¿no? Intercambiar algunas ideas. Y además me da gusto compartirla con mi queridísimo y estimado Panchito, eh, y con David, por supuesto, con Ismael. Bueno, yo empezaría diciendo eh, eh, que es correcto como lo plantea Panchito. Dice, vamos a empezar por la parte económica. Pues creo que la parte económica es fundamental. Si no hay un cambio de fondo, una transformación económica, pues evidentemente no hay transformación. Eh, el, Cuando un gobierno progresista llega llega pues al mandato, ¿no? Pues eh, tiene que llegar yo diría, para transformar, no para gobernar mejor, porque si le tiramos nada más a gobernar mejor, pues nos quedamos cortos, eso creo yo, y luego pues vienen las consecuencias, ¿no? Entonces, la perspectiva que vemos hacia 2024-2030, pues tendríamos que partir de ver en dónde estamos, ¿no? O sea, qué es lo logrado hasta ahora. Y yo digo, particularmente en cuestiones de tipo económico también, que en el análisis que podríamos hacer, eh, vemos que tenemos un dólar pues, a la baja. Hablo no en estos días, porque en estos días está subiendo, pero en lo que es en lo que va del sexenio, pues un dólar a la baja, grandes inversiones extranjeras, mercados financieros al alza, reservas monetarias históricas, inflación más o menos controlada, aunque ahora también en los últimos días o semanas está subiendo, el récord en las remesas. O sea, son factores positivos. La política energética sostenida por el actual presidente, me parece que es importantísimo. Eh, y bueno, hay los programas sociales, por supuesto, aumento a los salarios mínimos, son cuestiones muy positivas. Entonces, estamos ahí. Eh, Eso no alcanza desde mi punto de vista, para decir que estamos en una cuarta transformación. Sí estamos caminando hacia una forma diferente de gobierno, y a una transformación indudable. Estos son factores, y hay otros, ¿no? Yo señalo algunos, pero son factores positivos derivados de la actual política en general del gobierno. Pero yo diría, ¿dónde está la contra? Bueno, que tenemos una enorme desigualdad económica y social, eh, hasta criminal, diría yo. Aumentan su fortuna los más ricos de manera escandalosa, ¿no? La banca con utilidades nunca vistas, solo en el 2023 tuvieron alrededor de 273 mil millones de pesos, solo de utilidades. Eh, pues crece el sector, ha crecido el sector informal, o mal llamado informal de la economía. Ya lo que se relaciona con el campo, las importaciones de maíz, frijol, trigo, fueron las más altas en la historia en el 2023. Actualmente somos el país número 1 o 2 de importación en maíz. Eh, Me parece que hay ausencia a fondo, ¿no? De una política agropecuaria. Eh, la política económica se ha individualizado,
y bueno, Panchito señalaba la parte del sector social de la economía, que para mí es importantísimo y que hasta ahora no se ha promovido, no se ha fomentado, no se ha apoyado más que de forma mínima. Entonces, digo, ahí están, ¿no? Las partes positivas, hay que reconocerlas, eh, que insisto, son estas y habrá más, por supuesto, pero también las partes que faltan. Entonces, si ya nos ubicamos ahí donde estamos, eh, podemos decir eh, cuáles son las perspectivas, eh, hacia dónde vamos y qué es lo que realmente se necesita en el país. A mí me llama mucho la atención eh, que se habla, pues, actualmente, pues, el próximo gobierno, la próxima presidenta, por decirlo con precisión, de que vamos por un segundo piso. Y yo creo que para construir, no un segundo piso hay que construir un primer piso, pero antes de construir un primer piso, pues hay que terminar con la obra negra. En el 2018 se abrió una ventana muy grande con el triunfo electoral, solamente electoral, del progresismo. Un triunfo del pueblo de México, encabezado, por supuesto, por Andrés Manuel, que para mí pues es el dirigente más importante de las últimas décadas en este país, y recibe un México, bueno, como todos sabemos, ¿no? Eh, con una gran injusticia, con una gran corrupción, en fin, diría yo, ha hecho un desastre. Y entonces se entiende, o yo entiendo que ha sido un gran esfuerzo por parte de Andrés Manuel para ir tratando de modificar algunas de estas cosas, pero no se puede pretender que en 5 o 6 años ya estemos listos para construir un segundo piso, ¿no? Hay que terminar la obra negra y falta mucho. ¿Qué perspectivas vemos o qué sentimos que se debería de hacer para terminar esta obra negra? Bueno, en primer lugar, ejercer la autocrítica. Y no me refiero ser autocríticos ante la derecha y ante los enemigos del cambio, ¿no? Adversarios del cambio, ¿no? La autocrítica hacia adentro, la autocrítica del gobierno, la autocrítica de los sectores que queremos del cambio, la autocrítica de la izquierda, reconocer que la izquierda no electoral, la izquierda social, eh, pues ha seguido pulverizada, ausente de los procesos de transformación que se están dando actualmente. Yo diría que también ausente desde el 2000, desde antes, pero particularmente en el 2018, sin tener una ruta propia que influya. O sea, yo estoy convencido que los grandes cambios, las grandes transformaciones, solo se hacen con la gran participación del pueblo. Y el pueblo tiene que estar orientado con una ideología de abajo hacia arriba, una ideología de verdadera izquierda. La derecha está organizada, muy bien organizada, tiene el poder económico, el poder mediático, la influencia ante la autoridad en turno, la ha tenido en esta etapa. Eh, Insisto, ahí se ven las utilidades grandísimas. Por un lado, sí, se ha reducido un poco o algo, se ha reducido en algo, creo que en 5 millones, la pobreza extrema, pero la repartición de la riqueza no ha sido justa. Sigue totalmente
de manera injusta. No basta repartir el presupuesto público, hay que repartir las fuentes que generan la riqueza para que ésta sea apropiada de manera equitativa y más justa. O sea, todos esos factores son importantes y creo, desde mi punto de vista, no es de estar echando culpas y mucho menos de culpar al gobierno, ¿por qué no has hecho esto, lo otro? Claro, hay que analizarlo y sí, reclamar y exigir por qué no lo has hecho, pero también la autocrítica es hacia esa izquierda que me refiero, que no ha jugado el papel que debería jugar y que ha desaprovechado estas oportunidades históricas para profundizar el cambio. O sea, terminar la obra negra para mí es profundizar el cambio. Nada es estático. O vamos para adelante o vamos para atrás. Y con el inminente riesgo del regreso de esos que ya se fueron, ¿no? Que no quisiéramos que regresaran, como ha sucedido en varios países hermanos, ¿no? de este, de este continente. Entonces, esa es una tarea. La perspectiva hacia adelante, ¿qué es lo que vemos que tendría que hacer el nuevo gobierno? Pues desde luego incrementar una política más agresiva, por decirlo, hacia el campo. Los programas sociales deben de ser complementarios de los programas productivos. O sea, necesitamos ver ingenieros agrónomos en los 32,000 ejidos que hay en el país, asesorando a la gente. Estamos efectivamente en una banca de desarrollo con créditos blandos en el campo, la reactivación de la economía colectiva, la generación de grandes cooperativas. Por ejemplo, esto que se va a dar allá en el sureste, ¿no? Los grandes parques industriales, pues que hay una plusvalía importante ahí. ¿A dónde se va a ir esa plusvalía? Que se van a generar empleos, pues sí, pero la plusvalía, ¿hacia dónde se va a ir? Los grandes inversionistas, pues ya están afilados o enfocados, ¿no? Hacia intervenir en estos parques industriales. Debe de impulsarles el cambio, impulsar que la materia prima producida en la agricultura, en todo el maíz, el jitomate, el frijol, etcétera, pues se les dé valor agregado, ¿no? Para que no en esos contenedores que van a cruzar el transísmico, pues no vaya nada más nuestra materia prima, sino que vaya el valor agregado. Las grandes también que se ponga a la vista cómo va a funcionar esa relocalización, cómo y a qué van a venir esas empresas. Nos van a traer tecnología, nos van a pagar Benito, altos salarios, pero sobre todo eh, se va a poder integrar a las cadenas productivas, a las micro, pequeñas, medianas empresas, que no ha sido eso hasta ahora. Hemos sido más maquiladores que otra cosa. Se tendría que tener una política muy clara en esos términos, en decir, a esto vienen, estas son las condiciones. Lo digo sinceramente con el asunto de Tesla, que por cierto ya se cayó por ahora, pero pues nunca tuvimos una información así pública, a qué viene, cómo viene, qué condiciones, cuáles son las cadenas productivas donde se va a incrustar la micro, pequeña, mediana industria, las cooperativas, etcétera. Allá en el sureste se deberían de hacer grandes cooperativas de producción y de servicios. Benito, Y bueno, ve concluyendo, por favor. Ya están los sí, 15 minutos. concluyo en un minuto, Chino. Entonces creo que la perspectiva es empujar el campo, empujar la reforma 27 constitucional, la reforma fiscal,
al sector social de la economía, por supuesto, ir por una moratoria de la deuda pública. Este año vamos a pagar 1.200.000.000.000 de pesos solamente de intereses que podrían irse al campo y al desarrollo del país. En fin, otro tipo de cuestiones. Hay mucho más que se podría decir, pero quiero ser respetuoso. Bueno, no tanto porque ya me pasé tantito, pero pues ahí le dejamos, David. Muy Gracias. bien. Muy bien, Benito, muchas gracias. Pues ahora vamos directo con nuestro compañero Ismael Cano del Congreso Social hacia el nuevo constituyente, economista, también compañero activista, dirigente. Y adelante, por favor, Ismael, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, David. Escogimos este tema, o sugerimos este tema de analizar las perspectivas o intentar analizar las perspectivas que tiene México. De entrada, en este momento, asistimos, somos parte viva de uno de los momentos, de un momento crucial, un momento de ebullición. ¿Por qué? Porque para México como vecino pegado de la potencia Estados Unidos acudimos y estamos viendo su envejecimiento, su cansancio, pero sobre todo su decadencia. Desde la crisis del 2009, absolutamente que es una crisis además especulativa con respecto de la crisis del 29 del siglo XX, es una crisis meramente especulativa, es decir, se da en el mercado financiero o en el sistema financiero del sistema capitalista a nivel mundial. Desde entonces no le sale nada a Estados Unidos. Viene después el COVID-19, que lo deja con una severa crisis interna económica, inflacionaria, de oferta-demanda y sobre todo en su sector financiero, que lo primero que hace Obama precisamente cuando toma poder su primer periodo es lo que niega tanto el imperio y el sistema capitalista, lo que niega tanto la intervención del Estado en la economía. Obama lo primero que hace es rescatar al sector seguros, al sector bancario y a una de las grandes empresas automovilísticas como son la General Motor Company, y lo vuelve a hacer en el 2024, el 2023 con la quiebra de varios bancos, entre ellos de los más importantes el Silicon Bank. Es a dónde nos lleva esta decadencia del imperio estadounidense. No quiero decir que esta decadencia, este deterioro, este cansancio, este envejecimiento del sistema y su crisis interna, y además sus fracasos en la crisis Rusia, en la guerra Rusia-Ucrania a través de la OTAN y su financiamiento a uno de los genocidios más salvajes que ponen en entredicho a la humanidad como el ser, al humano, a la humana como los seres más cerebrales o de neuronas más avanzadas de todas las especies en el planeta. De ese tamaño es la barbarie que se está cometiendo en Gaza, en Palestina. Hay un fracaso rotundo, pero también la decadencia viene porque ya ha perdido la guerra económica en la disputa por la hegemonía mundial con Oriente, con China. Es evidente que ya perdió la guerra económica y entonces se asiste a la guerra literalmente, a la guerra armada. ¿Y cuál es la perspectiva de México? México se encuentra entonces, mi análisis, lo tendré que hacer breve, se encuentra precisamente en dos horizontes y no se ve más que maldita la cosa si no nos ponemos las pilas. Y obviamente, desde la perspectiva, entre paréntesis, la perspectiva de izquierda y los que estamos haciendo este esfuerzo por salir aquí,
y dar un intento con nuestras capacidades de un análisis, son dos. Estamos entre esta disputa hegemónica mundial, somos parte importante, porque a final de cuentas China, somos el trampolín de China para los productos o la comercialización de los productos o la entrada de los productos a Estados Unidos de China. Y por el otro polo somos el resorte de contención entre el imperio, este imperio en decadencia, cansado, y América Latina. Y en este segundo punto, pues está precisamente ahorita al rojo vivo con Venezuela, pero como Estados Unidos pierde esta guerra económica, su gran fracaso en el Rusia-Ucrania con la OTAN y su financiamiento al genocidio por parte de Benjamín Netanyahu y el Estado semita de Israel a Gaza, pues se tiene que mover de diferente manera y está entonces financiando se está haciendo ver de la ultraderecha lo estamos viendo desde la ultraderecha de la oligarquía o de la élite financiera que controla el mundo y que dispone a su antojo del mundo, con Elon Musk, hasta figurillas patéticas y demasiado brutas como son Vicente Fox, ¿no? Que fue deportado prácticamente de Venezuela el domingo que quiso meter sus narices. La derecha de España, que es muy fuerte a través de Vox, y la derecha en América Latina, con 2 golpes fallidos en 2019 y 2024 ya en Bolivia, pero sí se colaron en Perú, se colaron en Ecuador, y se nos cuela el delirante Javier Milei. ¿Cuál es la perspectiva aquí de México en estas dos cuestiones? Somos parte fundamental. Y tenemos que analizar y decir bien clarito que no la tenemos nada fácil. Si bien ya iba en caballo de Hacienda Donald Trump, con sus amenazas, sus perogrulladas, y dicen, bueno, valdría aquí recurrir al proverbio, ¿no? Perro que ladra no muerde. Ya lo vimos una vez en su primer periodo, pero de todos modos es una gran amenaza. Sin embargo, pues bueno, nos da una esperanza también de que con el arribo como emergente de Kamala Harris, la vicepresidenta actual de Estados Unidos, pues se pueda hacer una mancuerna con Claudia, pero a Claudia la tenemos que blindar. Efectivamente, mis 2 compañeros que antecedieron, pues hablaron de las cuestiones que traemos arrastrando, la deuda que dice Benito Mirón, cuáles son las perspectivas de la economía social en nuestro país, y pues lo que estamos viendo es que Obrador efectivamente, ya lo mencionó Benito Mirón, sí, es un político, un gran político en las últimas décadas, pero es un político que el gran mérito, desde mi punto de vista, el gran mérito de Obrador es que contuvo el gran saqueo que se hace en México en los últimos casi 40 años, desde Miguel de la Madrid, sobre todo con Carlos Salinas, hasta Peña Nieto, que incluso ya está medido, es hasta 10 veces más que el saqueo que se hizo por parte de la colonia. Es decir, contuvo por lo menos en gran parte este saqueo. Sin embargo, le quedaron cosas pendientes. Y terminaré mi primera intervención diciéndolo. ¿Cuáles son las cosas pendientes que le faltaron a Obrador? No nada más que queda mal con los padres de los 43, sino a nivel macroeconómico, a nivel estructural, social, político. Obrador no revierte las reformas estructurales de este saqueo, desde las empresas paraestatales que se les regalan a la iniciativa privada nacional, transnacional, hasta la seguridad social, es decir, los fondos de retiro
y pensiones con las reformas de 1997 y 2007 del IMSS e ISSSTE respectivamente. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Mientras la derecha, a mí me preocupa una cosa y se los dejo sobre la mesa tal vez para un tanto cuanto discutirlo. La derecha nos ha arrebatado, por lo menos en México y en varias partes del mundo y sobre todo en América Latina, la derecha nos ha arrebatado la plaza pública presencial a la izquierda. Estoy hablando de la izquierda social, de la izquierda histórico-social. Nos han arrebatado la plaza pública y sabemos quiénes son dueños de los medios masivos de comunicación tradicionales, la televisión, la radio, la prensa escrita y sobre todo las redes sociales. Por ejemplo, Elon Musk, que es dueño, si no me equivoco, de lo que era el Twitter o ahora se llama, creo, X. Y es decir, tienen todos los recursos y tienen todos los medios en su poder. Por lo tanto, debemos de replantearnos en la izquierda, en esta izquierda, debemos replantearnos qué es lo que tenemos que hacer. Mi llamado es, entonces, acabaría esta primera participación, si es que va a haber otra, pero el llamado más importante en estas dos encrucijadas perspectivas de México, es decir, en la lucha hegemónica, que es un trampolín y está en medio, estamos en medio de esta disputa por la hegemonía mundial, junto a la potencia y junto a la preponderancia en todo el mundo, con los BRICS, hay que decirlo, de China, y el embate que está haciendo a través de la derecha internacional, Estados Unidos, con su financiamiento Estados Unidos. No estamos contestando, estamos pasmados, yo lo dejo ahí, en la izquierda estamos pasmados, estamos con marasmo y tenemos que replantear. ¿Por qué? Porque estas cosas pendientes, hay que blindar a Claudia Sheinbaum. Y a Claudia Sheinbaum no la va a blindar ni el Poder Judicial ni el Poder Legislativo. A Claudia, como bien lo dice Benito Mirón, cualquier transformación y cualquier cambio y cualquier trascendencia social histórica, desde la perspectiva histórico-científico-revolucionaria, se hace desde abajo, con y para el pueblo. Entonces debemos de blindar a Claudia, sea quien gobierne al imperio estadounidense, en las votaciones desde enero del año 2025, la debemos de blindar. Pero también le tenemos que decir a Claudia que se necesita hacer un rescate estructural, revirtiendo las reformas neoliberales, porque esto permitirá precisamente darle en lo económico el golpe de gracia al neoliberalismo, y en el lado político también es precisamente, aunque ya lo están haciendo ellos mismos, y el 2 de junio fue determinante para ello, es acabar con el régimen prianista que tanto ha hecho daño. Es decir, hay que contestarle a la derecha. Hay que contestarle a la derecha y contestarle contundentemente. Y esas dos cosas. No podemos avanzar, las perspectivas, repito, con esto acabo, son malditas por donde se vea. Si no rescatamos, reestructuramos y echamos a andar otra vez la participación de la izquierda. Hay que recuperar todos los medios, por todos los medios a la izquierda, hay que subirnos a la palestra, hay que estar en este debate a nivel internacional, nacional, y hay que rescatar sobre todo también la plaza pública. Entonces es un llamado para que hagamos la reflexión en todos los frentes de esta izquierda histórica social. Sería cuánto mi primera participación. Gracias. A ver, Panchito, vamos definiendo cómo seguimos en esta segunda parte. Si abrimos preguntas o damos chance de que ustedes hagan una intervención sobre lo que dijeron los otros propios ponentes y luego le entramos. ¿Cómo sugieren?
Yo me Y inclino yo creo por la segunda propuesta, que hagamos una intervención para completar lo que Bueno, expusimos, si es que falta algo. ¿están Y de acuerdo, solamente aquello que compañeros? consideremos que nos faltó alguna cuestión o dar, ampliar el marco. Bueno, yo sé que no estamos en una asamblea y dirán, ¿por qué consultamos? Pero es que son cosas que salieron del formato. Entonces, si quieren ustedes, podemos hacer una siguiente intervención de 5 minutos cada uno antes de abrirlo a los compañeros que puedan hacer preguntas o comentarios. Y después, de todas maneras, ustedes podrán concluir nuevamente. ¿Les parece? sí, Sí. Bien, correcto. les ¿Sí? pedimos no les pedimos disculpas, sino simplemente les explicamos a todos los que estén viendo o vayan a ver este programa, esta informalidad de estar comentando y definiendo, pero todo es con el fin de poder ampliar, aclarar, entender de mejor manera y adelante, Panchito, por favor. Mira, Benito Mirón señala correctamente aspectos positivos y aspectos negativos del gobierno de López Obrador. Yo quiero sintetizarlo señalando en que se trata de un gobierno burgués progresista que se opone a las formas más brutales del capitalismo que ha sido el neoliberalismo. No es socialista, al contrario, ha vuelto a revivir la idea de la Revolución Mexicana presentada ahora como cuarta transformación, que es la que encarna, según él, los intereses del pueblo. Y eso es exactamente lo que decía el PRI en la época de, de López Mateos, Díaz Ordaz, etcétera, y que José Revueltas señaló diciendo que la dirección de la clase obrera en aquella época y del pueblo la había tomado la ideología de la Revolución Mexicana. Ahora nos están llevando por el mismo camino como ideología de la cuarta transformación. En ambos casos se pierde la independencia de la acción popular. Lo señala bien Ismael. Entonces, tenemos nosotros que, que evitar los errores del pasado, los errores del Partido Comunista, de la época de Cárdenas, que se sometió a Cárdenas, a Vila Camacho, a Miguel Alemán y a todos los demás, pero también los errores del sectarismo que rechazaba a Cárdenas diciendo con las masas cardenistas sí, con Cárdenas no. Bueno, entonces es difícil llegar a una posición equilibrada, pero hay que buscar, porque efectivamente ha tenido aciertos muy importantes, Andrés, pero no son los aciertos con los que él piensa que va a ser una cuestión histórica que ya pasó a la historia. Habría que señalar de pasadita nada más su nula solución del problema de la seguridad y en cambio de la entrega al ejército, a la marina, de una gran cantidad de entes económicos y sociales. Pero eso es de pasadita, yo creo que lo tenemos que ver más adelante. Luego nuestro compañero Ismael señala algo que por razones de, pues, de hacer las cosas breves, no apuntamos. Efectivamente, estamos ante una fase decadente del capitalismo. No me atrevo a decir, porque sería un error plantearlo así, la fase última del capitalismo. Hay una fase de decadencia del capitalismo
y una fase que no le permite, desde la crisis de 2008, recuperar la producción económica mundial. Desde esa época no ha podido el capitalismo de una manera sistemática y a mediano plazo mantener, elevar la producción, y se encuentra confrontado con profundas crisis internas de lucha entre industriales que dice representar Donald Trump con la gente de la banca y de las transnacionales, los partidarios de la globalización que aglutinan a Obama y a los Clinton. Es una contradicción real, pero esa contradicción real no se traduce hacia el extranjero en una posición muy disímil entre ellos. Ambos apoyan a Ucrania, por mayor o menor medida, y ambos apoyan el genocidio de Gaza, de Israel. Ambos van a Por apoyar favor. a la contrarrevolución venezolana. Pero precisamente porque estamos en esa crisis, necesitamos trazar una ruta económica propia que se apoye en nuestras posibilidades y trate de evitar salir de esta debacle del capitalismo. Que no hemos salido, porque efectivamente, teniendo cosas positivas, hay cosas del neoliberalismo que todavía se mantienen. Una de ellas es el superávit fiscal primario. Cobrar más impuestos y gastar menos. Yo recuerdo, y ese es un dato verificable en el INEGI, en las cuentas del INEGI y en las cuentas de la Secretaría de Hacienda y de Salud, que en plena pandemia, la Secretaría de Salud tuvo un subejercicio de 35,000 millones de pesos. Panchito, concluye, por favor. ¿Mandé? Concluye, ¿Ya por quieres que favor. termine? Pues ya voy a terminar. ¿No? Entonces, de 35,000 millones de pesos. Quiere decir que efectivamente la economía, la política de, de los cambios que ha propuesto Andrés son cambios que no han superado del todo la política neoliberal. Pero hay cambios que se pueden hacer y que caminan en ese sentido. Son las propuestas que hemos hecho. Las propuestas que hemos hecho son viables, ayudan a superar el papel, el país maquilador que nos han asignado. Y si tenemos que hacer alianzas con Morena y con otras fuerzas, hay que hacerlo. Pero, pero haciéndolo también lo que llama Ismael, necesitamos reagrupar la izquierda, renovar el pensamiento de la izquierda. Decir que efectivamente hay que crear un frente. David, espérame tantito, ya no voy a terminar. Por favor. Hay que crear un frente para enfrentar a la derecha mundial, porque, y eso es el último punto que quiero agregar, estamos efectivamente ante el peligro del fascismo. No es demagogia como la manejan los demás. He estado estudiando ese problema de manera detallada. Y desde los años 30, después de la gran crisis económica del 29, en Estados Unidos se ha fomentado una ideología, sobre todo entre las clases medias, de las pequeñas ciudades del medio oeste norteamericano, de pensamiento conservador y reaccionario. Y eso se lee en sus grandes novelas. Sinclair Lewis, en Calle Mayor, registra cómo no solamente el racismo iba contra los negros,
sino también contra los alemanes que llegaban en los años 20. En esa novela que estoy leyendo, En este país no puede pasar eso, se ve cómo los pequeños comerciantes, los medianos comerciantes, los pequeños banqueros están clamando por Hitler. Y Trump representa eso. Sí, estamos frente al racismo. Con una diferencia de que en los años 30 teníamos, con todas las deformaciones que se quiera, a los partidos comunistas que los enfrentaron. Ahora necesitamos hacer conciencia de eso y al mismo tiempo reconstituir a una izquierda que retome mejor el pasado y profundice en el estudio de lo actual. Finalmente, ahora sí, lo que los documentos y lo que está haciendo el Partido Comunista de China me parece que señala en parte el camino que debemos de seguir. Gracias. Y disculpe, Gracias a ti, Panchito. No te preocupes. Adelante, Benito, por favor. Sí, gracias, David. Efectivamente, es importante la participación de la izquierda social. ¿Por qué digo esto? Porque hablando de la próxima presidenta, es claro que tiene presiones y fuertes del poder económico, sin duda. Tan es así que, pues, se da uno cuenta que las reuniones mayores, ¿no? Más importantes que se han tenido, pues ha sido con banqueros y gentes del poder económico, que piden garantías de que las cosas vayan igual, de que las cosas no cambien, de que se les permita continuar con el status quo, ¿no? Donde han obtenido lo que ya dijimos, riquezas exuberantes, ¿no? Pero también es que si no hay presión, y me refiero al gobierno que viene, si no hay presión desde el pueblo, de la gente de izquierda, por el otro lado, ¿no? Como decíamos, en el hombro se trae dos personajes ahí, ¿no? Un angelito y un diablito, ¿no? Y el diablito quiere la concentración de la riqueza y el angelito, bueno, pues quiere la distribución de la riqueza. Pero si nada más es de un lado, pues evidentemente se va a cargar a ese lado, porque cuando se llega a gobierno, que no al poder, el factor central y principal es la gobernabilidad. ¿Y la gobernabilidad qué quiere decir? Pues que nada cambie, que no inconformes a los que están conformes o los que estábamos mediatizados o resignados. Ese es el punto central de un gobierno así, ¿no? Venga la gobernabilidad. Entonces se tiene que haber la presión también, la organización también y la exigencia también como la hay del poder económico hacia los gobiernos, tiene que haber lo de la izquierda. Y esa es responsabilidad nuestra. También otro factor que es importante en el sentido de la presencia de la izquierda es que se promuevan los debates públicos lo más que se pueda, porque yo veo una ausencia total de autocrítica en la actual administración e incluso en la próxima presidenta se tiene un posicionamiento que pues que todo va bien, incluso el de la seguridad, el de la economía. Se les dijo a los banqueros, ¿no? Ustedes han tenido las ganancias más importantes de la historia, pero pues también se les ha, también los de abajo, los pobres han sido beneficiados. Y yo digo, pues sí, pero
es igual, pero no es lo mismo, ¿no? Los beneficios han sido drásticamente diferentes. O sea, entonces es necesario decir estas cosas, apuntar a que el gobierno, también nosotros, pero también el gobierno, las autoridades, asuman también la autocrítica y no vean un país maravilloso donde todo está bien y ya vamos a construir el segundo piso, porque ya vamos muy bien, ¿no? Ya señalamos, pues, y lo decía Panchito también, por supuesto que hay cosas buenas, pero hay muchas cosas que faltan todavía. Entonces, esos son factores que exigen la presencia pública de la izquierda, que tenga posibilidades de ser una, una opción ante el pueblo, porque de lo contrario, el desgaste, desde mi punto de vista va a ser inminente, que se va a venir en el próximo sexenio, si no hay una opción que profundice el cambio, pues corremos el gran riesgo del regreso de la derecha, unido al avance de la derecha mundial, como aquí ya se ha planteado, y que ahora está totalmente globalizada esa derecha, ¿no? Entonces, donde quiera que haya un brinquito de derecha, ahí está el imperio y bueno, los países poderosos y los grandes capitales apoyándola, sea donde sea. Entonces, hay que contrarrestar eso y ejercer la autocrítica, abrir el debate, la lucha ideológica, donde caray se permita decir que no hay cuarta transformación todavía, que el gobierno de Andrés Manuel es un gobierno progresista, pero dentro del esquema capitalista, donde se busca el estado de bienestar, la cara más noble del capitalismo, si es que la tiene, eh, eh, con la repartición del presupuesto público, no de las fuentes, como decía en mi primera intervención, no de las fuentes que generan la riqueza, desmistificar esos conceptos de que pues el pueblo es el amo, pues sí es el amo, pero hasta ahora no ha ordenado nada el pueblo, o por lo menos pues no se ve. Eh, Primero los pobres es un buen lema para 2018. Yo creo que ahora habría que decir cada vez menos pobres, en lugar de primero los pobres. Y bueno, poner entre paréntesis primero los pobres, yo diría que primero fueron los grandotes, ¿no? En términos cuantitativos y de ganancias, pues primero fueron los banqueros y los grandes empresarios y después los pobres. Pero creo que hay que dar esos pasos que podamos avanzar, tener la libertad, que el debate, que la participación, que la existencia pública de esa izquierda que se presente también como una opción de profundizar la transformación que hasta ahora se está dando o se ha dado de alguna manera en el país y pelear por una nueva constitución. O sea, realmente, ¿cómo queremos que las perspectivas de México en este escenario que bien han descrito Ismael y Panchito mundial y que nos repercute, obviamente, eh, en México, cómo queremos hacer las cosas distintas si no modificamos la columna vertebral, en este caso, la parte legal, ¿no? Una constitución. Para que se hable de una cuarta transformación, pues hay que recordar la historia. Las tres grandes transformaciones han tenido sus propias constituciones y han modificado de raíz la parte social, educativa, económica, del campo, la riqueza, ha cambiado de manos, en fin, son otras cosas. Y ¿Concluye, actualmente, Benito? concluyo bien, lo decía Sí. Panchito, pues diría yo que solamente pues se han tocado algunos aspectos, ¿no? De esto, pero concluyo con esto, David, que la macro, ¿cuál puede ser nuestra perspectiva cuando vemos que la macroeconomía es neoliberal? La inflación se frena o se intenta frenar
deteniendo la economía, lo que produce menos créditos, menos empleo, menos producción. Así se controla la inflación, con las altas tasas de interés. mm, Hay que, repetimos, la deuda es una barbaridad. No se puede seguir pagando esas cantidades estratosféricas a costa del desarrollo del pueblo. Entonces, todo esto son cosas que para una perspectiva buena, digamos, en nuestro país, debe de empujar la próxima presidenta, pero también la izquierda debe de empujar porque no se le puede exigir todo allá arriba, sino hay la participación acá abajo. Termino diciendo que acuerdo. ayer estaba planteando la próxima presidenta que ya tiene las acciones para los siguientes 100 días y son los programas sociales, los programas de salud, los programas de bienestar, programas de vivienda y el apoyo a los adultos mayores. Pues qué bueno, eso está bien, pero eso ya está. Eso ya está, eso es continuar, no es profundizar, ¿no? Hace falta profundizar. Gracias, Chino. No, gracias a ti, Benito. Nada más que de repente uno se tiene que poner aquí medio estricto, porque si no, ahorita Ismael ya tiene derecho a echarse 20 minutos, ¿no? No, Ismael, por favor. Gracias. Es, es Eh, interesante lo que dice Ismael, lo oímos 20 o 30. Bueno, yo quiero adelante. hacer énfasis y algunas precisiones de mis compañeros, tanto de Francisco como de Benito, aquí en su última participación. Cuando hablo de la decadencia, el cansancio, el envejecimiento del imperialismo, efectivamente nos lleva a una decadencia del propio sistema capitalista, que lleva más de 4 siglos. Sin embargo, no es que desaparezca Estados Unidos, no, sí, sí, porque tal vez no lo aclaré en mi primera participación, no va a desaparecer, pero sí nos va a vender muy cara su pérdida de la hegemonía única en el mundo por más de 100 años que tiene. La va a vender muy cara al mundo y se la está vendiendo muy cara al planeta. Ahí está Venezuela, ¿no? O sea, nosotros deberíamos estar a la izquierda en la embajada de Estados Unidos ahorita presionando, por lo menos simbólicamente diciendo no te metas, deja de financiar y decirle a la derecha, cállense, ¿no? Si, ¿con qué cara sale Vicente Fox o este tipo, el del PAN, el dirigente burro, tarado, pues, se llama Marco no sé qué, Cortés. el que se Marco llama. Cortés. Sí, esa cosa. Entonces, no pueden salir cuando aquí son patéticos, son ridículos, son incapaces de debatir internamente. Y decía que iba a hacer algunas, digamos, aclaraciones. Precisamente esta decadencia, entonces no desaparece el imperio, pero sí nos la va a vender muy cara, el imperio estadounidense. Es inminente una nueva estructura, una nueva geografía económica en el mundo, precisamente abanderados por China, Rusia, India, Brasil en Latinoamérica con los BRICS. Y decía Panchito cuando hacía referencia al subejercicio en salud en plena peste del COVID-19, de la política económica, perdón, de la economía política de Andrés Manuel López Obrador, así lo dijo en ese orden. Nada más es una precisión técnica en la economía, científicamente hablando, la economía política es la teoría, es la propuesta. Por eso la gran obra de Marx se llama Contribución a la crítica de la economía política, la crítica a la burguesía, a la cientificidad económica burguesa que le antecede del capitalismo. Y una precisión también al compañero Benito, efectivamente, sí, la deuda es una gran carga. México tiene ahorita una deuda, la tomó Obrador con 11.5 billones de pesos, ahorita vale 16 billones de pesos y tenemos un Producto Interno Bruto de más o menos 25 billones de pesos en el 2023. Estamos hablando de un poquito más del 60% del Producto Interno Bruto. Pero ojo, tenemos que discutir cuando hablamos de la deuda, porque algunos compañeros me ha tocado incluso, está muy bien que se manifiesten por dejar de pagar la deuda pública,
sobre todo la interna, la deuda pública interna de México es por ahí del 75-80%. La deuda externa sí está en, en el 20%, es decir, de estos 16 billones tenemos al FOBAPROA y de otras deudas que se hizo internamente. ¿Y por qué digo? ¿Por qué lo digo? La deuda es la columna vertebral del sistema capitalista. Así como el sistema financiero es su sistema nervioso. Por eso, después de las elecciones del 2 de junio, todavía el tipo de cambio no se compone, bajó la bolsa, hubo un poco de fuga de capitales, en fin, es su sistema. ¿Y por qué digo la deuda? ¿Por qué opera como su columna vertebral? Pongo dos ejemplos. El propio Estados Unidos, su deuda equivale más o menos al 130% de su Producto Interno Bruto. Y Japón tiene una deuda del 155% de su Producto Interno Bruto. Es decir, y son las potencias. Es el imperio y un miembro del G7, ¿no? ¿Cómo siguen operando con esa carga de deuda? Precisamente porque es la columna vertebral. Sobre esa es su base para que siga vivo y caminando el sistema capitalista. ¿Hay que romper con ello? Sí, ese es nuestro trabajo. Y esa es nuestra esperanza y esta es nuestro deber histórico y obligación. Para retomar el papel, y bueno, el mejor rostro para parodiar a Benito Mirón, si es que no tiene ningún rostro noble el capitalismo, ninguno, por donde lo veas, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de abajo para arriba y por los laterales, no tiene ningún rostro noble el sistema capitalista. El único rostro noble que puede tener el capitalismo es siendo cadáver. Ese sería su único rostro noble. Yo propongo, pues, sí es inminente, sí. Tenemos un sindicalismo que es, digamos, una de los pilares del movimiento social de izquierda en México, prácticamente nulo, aniquilado. Tenemos 14% solamente de trabajadoras y trabajadores sindicalizados en México, y de ese 14%, el 90% está en manos, y sobre todo los sindicatos más grandes, más representativos, más significativos, en manos de quienes están, nada más se los dejo ahí, ¿no? Están en manos de los charros. No contamos entonces con un sindicalismo, el movimiento estudiantil está prácticamente desaparecido, es decir, la izquierda está pasmada, hay que rescatarla. Y lo hemos documentado, la propuesta que hago para poder rescatar y darle nuevamente vida a la izquierda, subirnos al escenario político real y objetivo, documentado está incluso en un diario nacional por un servidor. La propuesta que nosotros hacemos es, para poderle exigir a Claudia, ¿por qué no nos hizo caso López Obrador a la izquierda social? ¿Por qué fue indiferente? ¿Por qué fue indolente con nosotros? Pues precisamente por ese sindicalismo. ¿Quién nos representa? Si ni siquiera nos llegamos a poner de acuerdo entre nosotros, estamos discutiendo, por ejemplo, en muchas de las asambleas últimamente, estamos discutiendo si López Obrador es socialista o no. No, me parece un debate bizantino, incluso hasta bizarro. No. ¿Cuál es nuestro papel? Nuestro papel es proponer. ¿Qué podemos hacer para exigirle a Claudia, en este caso? Exigir un parlamento y una corte popular paralelos. Con esto termino mi propuesta. La izquierda, o nos rescatamos ya ahorita, nos ponemos de acuerdo, como sea, la convocatoria es abierta, y quien quiera, y quien se sienta en la conciencia, en el compromiso y en la obligación histórica, científica, revolucionaria, es lo que estamos proponiendo. Una conformación de un legislativo y una corte judicial paralelas, que exijan, propongan, demanden. Es cuanto, compañeros. Gracias. Gracias a ti, Ismael. Bueno, hemos terminado con nuestros compañeros. Antes de abrir el micrófono, yo quisiera nada más hacer algunos comentarios, porque ya en algún otro momento los Oriente Rojo le habíamos dado un poquito a este tema,
pero consideramos que era importante escuchar otras voces que no están de manera cotidiana con nosotros, contrastar, etcétera. Pero digamos que en algún momento se decía que si cuando se hablaba de segundo piso, si solamente se hablaba en términos de macroeconomía o se hablaba de otros elementos. Y algunos hemos estado comentando la necesidad de que en esta transformación que se dice, pues se debiera de ir hacia lo que pudiera ser una especie de república social, ¿no? En donde, porque hasta ahora todavía vemos un acendrado presidencialismo, no existe una división de poderes, ¿sí? Y además, no, la soberanía popular que dicen que está en las cámaras, pues la verdad es que sabemos bien que no hay tal situación. De tal suerte que vemos que hay una crisis no solamente del sistema político, de los partidos, sino que también inclusive es un problema de una crisis civilizatoria. Y valga nada más ahí la guerra que trae Israel recuperando su tierra santa, ¿no? Entonces, pensamos que es importante profundizar la democracia más allá del actuar de los partidos. Si este segundo piso debiera de darse, tendría que ser con la profundización de la democracia y con la participación de la gente en todos los niveles, en donde tenemos que ver que efectivamente la correlación de fuerzas en esta democracia representativa, pues solamente ha representado a los grandes poderes o a los cabilderos, y no ha habido del otro lado una presencia de la gente, de los movimientos, tal vez porque se está en una confusión en donde se espera por un lado que le resuelva el presidente todo, y o por el otro lado, simplemente no se constituye para poder jugar su papel que debiera de jugar, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que habíamos comentado, y bueno, yo dejaría a mis compañeros que pudieran hacer alguna pregunta, comentario o lo que ustedes gustaran. Abro el micrófono. ¿Alguien se apunta? Pregunta, comentario, crítica. ¿Nadie? Estamos ya a las 8:30, es decir, llevamos hora y media. ¿Nadie va a intervenir ni a preguntar? Toño, Toño Che, adelante. Tu micro. Queriendo resolver. Bien, gracias. Bueno, primero, pues, congratularme de esta oportunidad que tenemos de intercambiar puntos de vista. Yo no conocía al compañero Ismael Cano, mucho gusto, me gustó tu participación, bueno, también la del maestro Francisco, que somos viejos conocidos, y Benito, que también tenemos algunas décadas de conocernos, ¿no? Entonces, bueno, pues eso para mí es muy importante, ¿no? Y que esto que se está haciendo, que en lo que están participando, estamos participando, pues es un esfuerzo que se ha venido haciendo pues desde hace años, ¿no? Ya tenemos Oriente Rojo, ya tenemos muchos años, pues interesados y a veces preocupados y en otras ocupados, ¿no? Sobre temas que nos interesan y que, pues sin duda, el intercambio, como decía Benito, de puntos de vista, pues siempre enriquece, ¿no? Yo les digo que de repente, bueno, seguimos estas reuniones con, con ciertas expectativas, ¿verdad? Que hemos compartido desde hace muchos años. Y bueno, yo creo que el planteamiento inicial que se hizo en esta reunión, ¿cuántos minutos tengo? Bueno, en principio no sé, pensaba 5 minutos.
Bueno, pues ya se está terminando. Bueno, entonces, sí me parece que la propuesta que hizo Francisco de entrarle a esta temática, en el punto que se refiere a lo económico, me parece fundamental y creo que los tres están de acuerdo en ello, ¿no? Porque pues resulta que ya ustedes ya dieron los elementos, ¿no? La deuda, los programas sociales, etcétera, etcétera, pues ocupan una gran cantidad de recursos, ¿no? Y bueno, pues una de las cuestiones que se ha criticado a la denominada cuarta transformación es precisamente el problema que tiene que ver, pues, con, digamos, con la falta de inversión en programas, en programas o eh, políticas económicas que tiendan pues a crear, a generar riqueza, ¿no? Y no simplemente a distribuir pues si no riqueza, esos recursos que, que queramos que no, pues han contribuido a que se dé una mejor condición en lo que se refiere al mercado interno y queramos que no, bueno, pues esos programas sociales que todos conocemos, pues, pues han servido, ¿no? De un amortiguador y de una esperanza para muchas familias, ¿no? Pero bueno, es cierto, yo también coincido con Benito que, pues que esta denominada cuarta transformación pues está todavía, digamos, y está en su derecho político e histórico, pues en la consolidación de su proyecto, ¿no? Eh, Nosotros, algunos de nosotros, bueno, yo en el caso mío personal, también coincido en que, como lo dijo Panchito, ¿no? En que el gobierno encabezado por Andrés Manuel, pues efectivamente es un gobierno que tiene pues ciertas limitaciones en cuanto a lo que nosotros desde hace algunas décadas hemos pensado, hemos buscado para la sociedad mexicana, ¿no? Sin embargo, pues tenemos que ser realistas, ¿no? Muchos de nosotros eh, hemos apoyado causas, hemos participado en movimientos, etcétera, etcétera, pero ahorita estamos todavía en el caso del Oriente Rojo, pues buscando, ¿no? Que este tipo de intercambios pues nos dé oportunidad de vincularnos y de eventualmente de comprometernos para lo que ustedes acaban de plantear, ¿no? Es decir, todavía seguimos en la utopía, digamos, de consolidar o de buscar congregar a gente que sea, pues ideológicamente consecuente, ¿no? Con la posición de izquierda, pero bueno, ya tendremos oportunidad de avanzar sobre ese asunto. Y bueno, yo espero que tengamos la oportunidad de volver a reunirnos para avanzar, como decía Francisco, pues si ahora se avanzó en lo económico, yo creo que es muy importante avanzar en lo que tiene que ver con lo jurídico y lo político, y particularmente lo que tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, ¿no? Ahí la dejo. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Antonio. ¿Algún compañero más que quiera participar o compañera? Tenemos a dos compañeras. Ya se fue Betty, pero está con nosotros Ángeles. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica, disgusto? Espérame Bueno, tantito, Panchito. bueno, yo, David, nada más para hacer un comentario, no pregunta. Pues yo estoy de acuerdo con Benito Mirón que no se puede construir un segundo piso si no se ha terminado el primero. Y lo que ha planteado, pues todo lo que ha dicho, me parece muy, muy bien. Es todo, gracias. Bueno, muy bien, gracias a ti, Ángeles. ¿Nadie más? Bueno, vamos a darle un cierre.
Vamos a darle un cierre con una intervención, dado que nuestros compañeros ya no quieren participar. Vamos a dar un cierre en una ronda final de ustedes y empezamos con Panchito, que está levantando la mano. Tenemos aproximadamente 22 minutos para terminar. Así es que ahí les toca como de a 7 minutos cada quien. Adelante, Panchito. Una propuesta que determinemos una nueva sesión. ¿Qué tiempo le daríamos a partir de esta y cuál tema sería? Yo creo que las demás cuestiones ya están centralmente dichas. Entonces, una propuesta podría ser el problema del campo, o decir algo, podría ser el tema de seguridad, el tema de la salud, pero que definamos de una vez qué tema, cuándo y quiénes serían los ponentes para darle continuidad a esto. Es todo. Ya no quieres abundar más por hoy. No, Ok, no, ya estamos todos cansados. ok. Benito, por Acuérdate favor. que ya todos Sí, cómo estamos no. ochenteando. Bueno, pero qué bueno que Que yo estás creo que aquí, Panchito. les llevo fácil. Soy el decano. Bueno, en Bueno, consideración sí, de eso no te vamos a pedir más. Adelante, Benito. sí, David. Eh, dos cosillas. Bueno, ya Antonio señalaba ahí de la próxima reunión, por lo que dice Panchito, claro, el campo es un tema interesante. El político es el de los partidos, el Morena, etcétera. Otro tema es la construcción de la izquierda. Hizo el planteamiento de Ismael así muy, muy rápido de carrera al final. Se podría ahondar en eso. Nosotros también estamos trabajando sobre una propuesta de eso. Sería importante. El tema de la reforma judicial también me parece que es un tema importante. Bueno, hay como sugerencias. Pero en lo otro, sí, aunaría un poquito en lo que mencionaba Ismael, que me parece que es clave, es importante dentro de esta pulverización de la izquierda y donde entra el movimiento sindical. O sea, ¿dónde está el movimiento sindical? Por ejemplo, no se participa en nada, me refiero al independiente, ¿no? Relativamente independiente, en la cuestión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, en los estudios, en las opiniones y en las reclamaciones. También una de las partes, no sé si la mencioné, buenas de este gobierno es el incremento como del 100 y pico %, ¿no? Al salario mínimo, que definitivamente es algo positivo, pero, y ahí está el pero, los salarios contractuales no han subido. Es un mínimo. Eh, en las grandes empresas, la mayoría, la inmensa mayoría de trabajadores no están con el salario mínimo. Salarios miserables, por supuesto, pero superan un poco el salario mínimo. Y el salario mínimo sí está en las micros y pequeñas y hasta en las medianas empresas, ¿no? Entonces, los grandes, en términos económicos, no se ven afectados con el incremento a ese salario mínimo en nada. O sea, no digo afectados, pues no aportan nada prácticamente a la distribución de la riqueza vía el salario. Sí sería con los salarios contractuales, pero ahí no le entran, ahí no se le ha entrado. El outsourcing se quedó a menos de la mitad. Se sigue ejerciendo el outsourcing.
en las propias instancias de gobierno, municipales, estatales y federales. Sigue habiendo eh, outsourcing y subcontratación. No ha caminado nada. Los dirigentes sindicales, eh, no digo nombres, pero pues yo ya les llamaría, se podría cambiar el término de secretarios generales por papas, ¿no? Porque el papa se va hasta que fallece. Entonces, aquí andamos por el estilo. Entonces la pregunta, ¿de qué ha servido la reforma laboral? O sea, son temas interesantes a analizar. Por ejemplo, la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje. Dice, hay corrupción, hay, porque todavía funcionan, corrupción en las juntas de conciliación y arbitraje. Sí, claro que las hay. Entonces desaparécelas. ¿Y a dónde las mandan con la reforma? Que por cierto fue reforma de Peña Nieto, propuesta del PAN de hace años. Y la retomó Peña Nieto y la termina firmando Andrés Manuel, la desaparición de las juntas. ¿Y a dónde van? Desaparecen las juntas para mandarlas al Poder Judicial. Ahora son jueces laborales. Pues no, que el Poder Judicial está muy corrompido, no es que es corrupto, por supuesto que lo es. Yo en su momento me opuse a esa situación. No puedes pasar las juntas de conciliación, los principios laborales. El derecho al trabajo es un derecho de desiguales. Es un derecho proteccionista, donde el trabajador participaba de su procedimiento. Los tribunales eran tripartitas. Había corrupción, claro, pero ¿dónde estaba la corrupción? La falta de la democratización de los sindicatos. O sea, había representantes, la mayoría, honrosas excepciones, la mayoría corruptos, y claro, y, pero era un tribunal tripartita. Entonces, yo les decía, se va a tirar el agua sucia con todo, la batea, el agua sucia la batea con todo y niño. No hay que tirar nada más el agua sucia. El tribunal tripartita, donde los trabajadores puedan participar y vigilar sus instancias previa democratización de sindicatos. Pero insisto, y llevarlos al Poder Judicial, hasta ahora resulta que el Poder Judicial es corrupto y se va a cambiar todo. Pero sí, sí, claro que es corrupto, yo no lo niego. Pero entonces hay esas cosas que por falta de un debate público, de una discusión, de una autocrítica, de un análisis, y que sean políticas en ese sentido, no políticas de ocurrencias, ¿no? Entonces, esas cuestiones son importantes, que debe de irse buscando la forma de cambiar las cosas, pero con otros contenidos. Y finalmente, un poquito brincándome así, también por lo que viene al futuro, el famoso TEMEC ahora, y a mí sí me preocupa, ¿no? Las posiciones del gobierno donde dicen hay que aliarse con el bloque norteamericano para evitar la expansión china, ¿no? Y que no se nos olvide que hay una importación importante de productos chinos, ya lo dijo Ramírez de la O, 119,000 millones de dólares se importan, nosotros nada más les vendemos 11,000. Entonces, el asunto es que seamos productivos para que la balanza comercial sea justa. No es bloqueando los productos chinos porque esa es una necesidad del imperio norteamericano. Entonces, creo que México debe de jugar un papel no, no de lleno aliarse con los Estados Unidos, que desde luego es muy importante el comercio, el 80% de nuestro comercio depende de allá, pero tampoco hacerles el feo, ¿no? A la economía china. Y también es un tema importante ahí, David, sería bueno invitar a algún compañero en que tenga muy clara esta parte internacional, porque yo desde mi perspectiva, lo poco que sé al respecto, entiendo que las inversiones chinas no son como las inversiones norteamericanas. Las inversiones chinas traen también, aunque se puede decir que es el imperio chino, pero tiene diferencias con el imperio
norteamericano avasallador y demás. Los chinos, pues la mayoría de los países latinoamericanos están abriéndose al proyecto de la seda, ¿no? De los chinos, y llegan inversiones, pero los chinos transmiten tecnología y, en fin, otras cosas buscando de alguna manera el desarrollo de los países subdesarrollados, lo que no hacen las inversiones norteamericanas o de los países del primer mundo. En fin, son temas muy interesantes, muy, Vale. muy importantes y materia la hay. Gracias, David. No, gracias a ti, Benito. Bueno, pues ahora te escuchamos, Ismael, por favor. Ok, voy a retomar lo último de Benito. China trae un plan orquestado por lo menos desde la década de los 80, un plan de reestructuración económico, político, social. Ahí están los libros desde el 2010, 2012 de Xi Jinping, precisamente de las administraciones, ¿no? Ir por una clase media, rescatar al campo. La base de la estructura es que Estados Unidos le cedió la producción, Occidente le cede a Oriente, desde los tigres del Pacífico, Taiwán, Corea, Singapur, recuérdense, finales de los 80, principios de los 90, los tigres del Pacífico, y después China se advierte con la oportunidad y por supuesto que la aprovecha como la fábrica del mundo por estas ventajas comparativas, tanto en la flexibilidad ecológica de contaminar, en la flexibilidad de los impuestos, pero sobre todo de una abundante fuerza de trabajo y muy barata. Por lo tanto, China aprovecha todo ello y aquí la vemos. China está comandando, ya nadie la detiene. China tiene más, por lo menos tiene ahorita 14 ciudades científicas, desde el kinder y desde la agricultura hasta el producto terminado y los profesionistas y científicos con investigación. Es decir, ha sido el avance mucho, por eso tienen la lona los Estados Unidos, ya que se dio esta oportunidad ahorita todavía de participar, pues por ahí va el asunto, ya nadie lo detiene. Estas cuestiones de pelea de aranceles y las perogrulladas de Donald Trump, que voy a poner aranceles y demás, pues son patadas de ahogado. Ya nadie detiene a China. Y ojo, aquí abro el paréntesis, porque está el rojo vivo. ¿Qué representa Venezuela en términos de la nueva composición de la geografía mundial o el nuevo mapa económico mundial? Pues Venezuela representa las primeras reservas, más de 300,000 millones de barriles de petróleo. Es el tercer o cuarto lugar en oro. Y algo así, el aislante, que es natural, pues, una combinación natural ahí natural y química de el coltán, creo que se llama, ¿no? Que es un aislador térmico y de la industria eléctrica. ¿Qué es entonces? ¿Qué está representando Venezuela ahorita, la disputa por Venezuela? Pues porque Venezuela es el bastión de la parcela del imperio estadounidense. ¿Cuál es la parcela del imperio estadounidense? Pues América Latina y el Caribe. Entonces, por eso es la disputa y tan importante. Por eso decía, yo en mi primera intervención empecé diciendo, estamos en un momento y estamos asistiendo vivos, lo estamos viendo, un límite tanto del sistema capitalista, del imperialismo, una nueva recomposición, todo esto es inminente, pero sobre todo hay un límite, estamos en un límite y en un riesgo brutal del planeta y todas las especies, es decir, de la vida del planeta Tierra. A Estados Unidos le vale, a la élite financiera no les importa la ganancia, la tasa de ganancia, la plusvalía y ya. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué nos venden como la estructura del sistema financiero o el organigrama del sistema financiero internacional? Que de esto tengo la oportunidad de dar clases y no la voy a dar ahorita, no se espanten, en la universidad, en la UNAM.
El sistema financiero que nos venden la banca, el acuerdo de Bretton Woods, luego pasando por la crisis del 71, luego la tercera revolución industrial, luego el neoliberalismo y la globalización, a la recomposición del sistema financiero. ¿Y cuál es la predominancia? La banca mundial, el Fondo Monetario Internacional, las bancas centrales, las bancas múltiples y las bancas de desarrollo. Esa es la estructura, ¿no? Seguros y demás, y paralelos. Y cuando el verdadero sistema, así como más o menos explique que la deuda es la columna vertebral y el sistema financiero es el sistema nervioso, ¿cuál serían ustedes que está detrás de todo esto? En el sistema capitalista, ¿cómo sería el sistema financiero real? Pues el sistema financiero real es precisamente, con la nueva recomposición, con la hegemonía del neoliberalismo que todavía no se acaba, es los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales y el contubernio de la oligarquía política, la élite política y financiera del mundo, que tiene todos los dineros y cómo se financian las guerras, el genocidio en Gaza o justificado por la OTAN a Ucrania en su conflicto con Rusia. Es decir, hay un sistema paralelo al que nos venden, tanto en la economía real como en el mercado real de la economía como en el mercado financiero. Entonces, por eso está México. ¿Cuáles son las perspectivas de México? Que era el tema. Pues sí, somos un resorte de contención, tanto en la disputa hegemónica mundial, que prácticamente está ganando China con los BRICS, y que inminentemente va a incluir a Venezuela, y que es México a partir del gobierno de López Obrador, pues también retomó, si ustedes recuerdan, retomó de alguna manera el liderazgo, por lo menos moral, políticamente hablando, retomó el liderazgo en América Latina y el Caribe. Y México también es un resorte de contención entre el imperio en la andanada, por eso la andanada contra Venezuela, y América Latina y el Caribe. Hay que hacer énfasis en eso. ¿Qué vamos a hacer nosotros? No tenemos sindicalismo, lo reitera Benito, ¿de acuerdo? No tenemos sindicalismo. No sirve el sindicalismo que tenemos. Luisa María Alcalde, digamos, de los pendientes que deja Obrador y de las omisiones que deja Obrador, no nada más al movimiento social. ¿Qué movimiento social? Si ni siquiera nos logramos poner de acuerdo en la izquierda en algo elemental de una unidad política. Es que la izquierda tiene una gran bronca. Quiere hacer la unidad ideológica, esa nunca se va a dar. Nunca. Es una unidad política. Entonces, ¿cómo le demandamos, cómo le proponemos, cómo le exigimos al gobierno? ¿Cómo le exigíamos al gobierno de Obrador? Pongo un ejemplo entre paréntesis, con esto voy a terminar. Yo le di una propuesta el 1 de diciembre de 2019 a Obrador en mano y luego se la entregué oficial para derogar la reforma de 1997 y 2007 del IMSS y del ISSSTE, regresarnos la administración. Y se los digo por esto, a través de un fondo soberano de Estado de pensiones, así lo llamé. Cualquier parecido con la realidad, el de ahorita se llama Fondo de Pensiones para el Bienestar, ¿no? Cualquier parecido, por lo menos lo leyeron. No me hizo caso en el fondo, pero sí en la forma, ¿no? Y tenemos que hacer esto, pero son casos individuales, no podemos ir así. Y se nos agota el tiempo, compañeros, compañeras. Se nos agota el tiempo. Y es muy importante, reitero, creo que nos puede convocar y a una participación más amplia. Le tenemos que dar respuesta a la derecha. Le tenemos que dar respuesta a las estupideces que dice Xóchitl, Vicente Fox, Felipe Calderón. Una demanda que tendríamos que hacer es que se haga justicia en México y que nos devuelvan todos los recursos robados. Felipe Calderón, Salinas de Gortari, Peña Nieto, Cedillo, y que se castigue a esos culpables. Este 80% de la deuda, Benito, compañeras, compañeros, es interna. Y el FOBAPROA, con la privatización de Pemex en el 2013 y de la Comisión Federal de Electricidad, los fondos de retiro de los trabajadores de Pemex valían más o menos 1.5 billones de pesos, billones.
los de la Comisión Federal de Electricidad 1 billón de pesos. Los nuevos dueños de Pemex, obviamente, nos hicieron cargo de los fondos de retiro y pensiones de los trabajadores. Eso pasó a ser parte de la deuda. Por eso creció tanto la deuda en lo que va de este siglo, con Fox, Calderón, Peña Nieto. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Y nos urge. Nadie lo va a hacer, ¿eh? Nadie lo va a hacer. No tenemos sindicalismo. Están muertos todos los sectores en términos de movilidad y participación política y de un acuerdo elemental. Por eso yo digo, tenemos que cambiar el formato de nuestras asambleas, de nuestras pláticas, de nuestros debates, de nuestras discusiones, de nuestras propuestas. Esta en sí misma es una propuesta. Hay un pendiente muy grande que nos deja Obrador. Nos deja vivito y coleando el neoliberalismo. Nos deja todavía los residuos del PRI y a un PAN que se moviliza con la ultraderecha. Y en cualquier momento vuelven, porque están activos un segundo sí de cada día y al otro día también ellos están activos. Hay una respuesta cada que sale por X a Calderón de parte de nosotros, no. ¿Hay una respuesta en el periodismo independiente? No. Y ellos se apuntalan a través de los medios masivos de comunicación, la televisión, la radio, en manos y en seres deplorables, abominables, asquerosos, como los Dóriga, los Ciro Gómez Leiva, y la propia Carmen Aristegui, o esta tipa que va dando tumbos, no sé qué le hicieron, cuánto dinero le dieron a esta señora Anabel Hernández, que empezó muy bien, y ahora, ¿cómo cambia? Traen todos los recursos para volver, todos. Y si nosotros no nos activamos desde la izquierda, no lo va a hacer Morena, obviamente. Y con eso termino. ¿Cierto? ¿Cómo puedes poner el segundo piso si no construiste bien los cimientos del primero? Deja muchos pendientes, Obrador. Deja el neoliberalismo todavía. Hay que acabar con él. Hay que derogar y hay que echar para atrás todas las reformas que yo le llamo desestructurales. ¿Es cuánto, pues? Porque si no me sigo. Perdón. Gracias. No, pues muy bien. Hemos terminado. Terminó el compañero a las 9 en punto. Entonces, nos restan dos cosas, algunas tareas que han salido y propuestas de esta plática. Ya los compañeros del Congreso Social y los compañeros de Oriente Rojo, a ver si podemos armar alguna agenda con los temas que se han señalado y ver de qué manera podemos continuar con este espacio. No nos resta otra cosa más que agradecerles a todos y a todas las compañeras que han estado con nosotros. Esperemos que haya comentarios. Les recordamos que esto también se está reproduciendo a través de Oriente Rojo en Facebook y en YouTube. Y los compañeros del Congreso Social más adelante tratarán de retransmitir este programa por los problemas técnicos que tuvimos en esta ocasión. La intención es que podamos hacer una pequeña red con nuestras plataformas para ir ampliando nuestra voz y, de ser posible, los temas, la presencia en esta problemática que tenemos constantemente mientras no renunciemos a dejar de pensar en otro horizonte mucho más feliz, mucho más pleno y que pues no es fácil. Así es que agradecemos a todos y a todas, a nombre del Congreso Social hacia el nuevo constituyente, a nombre de Oriente Rojo, y pues muy buenas noches tengan todos ustedes. Buen camino a todos, un abrazo a todas y a todos. Igual. Gracias. Hasta la próxima. Abrazo, Panchito. Ujú. Recording.